Bueno, bienvenida, doctora Valentina. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quiero pedirle, director, si me puede dar retorno para poder ver a la doctora. Vale. Ya, ahí sí la estamos viendo, doctora Valentina. Muchas gracias por estar acá, ¿cierto? Con Tu Salud en Casa en Clínica Merced. Y antes que para comenzar a dar la entrevista, preguntarle qué es la disfunción sexual femenina y cómo se diferencia de otros problemas de salud íntima. Bueno, no hay, la disfunción sexual sería el problema de la disfunción sexual de otra persona. Sí, como medio raro. Y hay varios tipos de disfunciones sexuales femeninas, o sea, como poder definírtela como con una sola cosa o un solo síntoma sería un poco complicado. En Ya. el fondo, sería cualquier alteración que pudiese sufrir una mujer durante todo su proceso de su sexualidad, ya sea como del orgasmo o de la excitación. También pueden haber algunas disfunciones sobre el dolor. Entonces, hay varios conceptos que abarca el concepto general de disfunción sexual femenina. Sí, bueno, usted nos habla que hay un concepto general, pero ¿cuáles son los principales tipos de difusión sexual en las mujeres? Bueno, se podría clasificar con respecto a dolor con las relaciones sexuales. ¿Ya? Están, el deseo sexual hipoactivo, que es cuando hay una falta de deseo sexual, y también las alteraciones en la parte del orgasmo, que puede ser como una anorgasmia o dificultad en lograr el orgasmo. Más o menos en esos tres grandes grupos, te diría yo, que podríamos agrupar todo esto. Los más principales. Ujú. Bueno, ¿es la difusión sexual femenina un problema frecuente para las mujeres? La verdad es que es bastante frecuente la consulta, sobre todo con el tema del deseo sexual. Sería como la gran consulta que te diría yo tengo yo en la consulta acá en la clínica. Y en segundo lugar vendría la parte del dolor, sobre todo la gente, las mujeres en la posmenopausia, en estados cuando ya las hormonas sexuales empiezan a disminuir un poco, donde cambia el cuerpo, cambia la respuesta sexual. Entonces también ahí tenemos bastantes consultantes. Ok, la edad de las pacientes, en este caso usted dice que es un factor influyente en la difusión sexual, entonces. Hay algunas disfunciones sexuales que se presentan más a ciertos tipos de edades, o sea, lo que te decía ahora, pues, como la parte del dolor y todo eso. En general vemos pacientes con un poquito más de años. Hay de todo, o sea, hay gente joven que tiene problemas con esto. En el fondo son estados hipoestrogénicos que pueden darse también en gente que está amamantando, en el posparto y en la posmenopausia. Ok, ¿cuándo se considera que una mujer tiene un problema de disfunción sexual y no simplemente una falta de deseo ocasional? Bueno, hay bastantes criterios como para poder agrupar y diagnosticar un deseo sexual hipoactivo. Tiene que estar presente en cierta cantidad de tiempo, eh, algunas características que tenemos que ir investigando en la consulta, si es que están presentes o no, pero la verdad es que yo te diría que la mayoría de las veces no llega a ser una disfunción sexual y que se puede resolver con algún tratamiento local, si es que es algo de dolor, si es por un deseo sexual hipoactivo, se tiene que estudiar, pero la mayoría de las veces con un tratamiento sexológico como de consulta, de derribar un poco de mitos, de enseñar ciertas cosas, la gente debería andar bien. Ok, ¿y qué factores médicos pueden desencadenar o agravar la disfunción sexual de las mujeres? Bueno, hay varias enfermedades crónicas que pueden disminuir un poco el tema de la respuesta sexual. Enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, enfermedades renales, enfermedades psiquiátricas, enfermedades neurológicas. Eh, Más allá de que las enfermedades en sí produzcan alguna alteración en todo esto, también los medicamentos que se ocupan para estas enfermedades pueden producir una alteración en la respuesta sexual. Así que hay varias cositas que hay que estudiar cuando hay pacientes que vienen con estos problemas. Ok, ¿y cómo afectan, por ejemplo, los cambios hormonales como la menopausia o el embarazo en la función sexual femenina? Bueno, afectan bastante porque en el fondo el estrógeno es una hormona que produce, que tiene una función en distintos órganos del cuerpo. Dentro de eso, la zona urogenital.
al disminuir el estrógeno, disminuye también el grosor de la vulva y la vagina de los tejidos que recubren todo esto. Ok. Disminuye la lubricación, se pone la respuesta sexual un poco más lenta. Entonces, hay que hacer algún tipo de tratamiento ahí. También la testosterona baja en la menopausia y eso también puede afectar la respuesta sexual y el deseo sexual. Entonces, la verdad es que puede afectar. A ver, el deseo sexual es bastante multifactorial. Hay Ujú. gente que esto no le afecta. Son cosas que pudiesen afectar, pero que no son categóricas de que si yo tengo el estrógeno bajo voy a tener una mala respuesta. O sea, Ya. hay que estar paciente a paciente. Son todas cosas como bastante particulares de cada uno. Ok. ¿Y en qué medida las enfermedades crónicas que las mencionaba usted recién, como la diabetes o problemas de tiroides, afectan la libido y la respuesta sexual? Bueno, afectan bastante, pero en el fondo todas estas enfermedades crónicas generan un estado donde hay una inflamación generalizada, donde los vasos sanguíneos se ven alterados y la respuesta sexual tiene mucho que ver con la vasocongestión pélvica. Entonces puede alterar todas esas partes y la respuesta sexual finalmente se ve alterada. Ok. Y también, por ejemplo, la difusión sexual femenina puede ser relacionada con problemas cardiovasculares o neurológicos. Sí, total, total, como te dije antes, o sea, son todas muchas enfermedades crónicas que van a producir estas alteraciones. Ok. El uso de anticonceptivos o medicamentos, que también usted lo mencionaba, y pueden influir en la función sexual de la mujer. Mira, los anticonceptivos tienen efectos bastante distintos en distintas personas Ok. y hay conceptivos distintos con distintos productos que pueden alterar más o menos la respuesta sexual. Pero hay algunas personas en las cuales el deseo sexual se les ve disminuido con el uso de anticonceptivos. Como O- te decía, hay pacientes que sí, hay pacientes que no. Es como caso a caso, pero sí. O sea, si tú me preguntas si hay alguien que le pueda pasar, sí, le puede pasar. Ok. Bueno, y antes de continuar, si tienen preguntas sobre este u otro tema médico, pueden enviar sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731 de Clínica Merced. Se atienden pacientes de todo Chile desde Arica a Punta Arenas. Bueno, doctora, para seguir con nuestra entrevista, nos gustaría saber cuáles son los síntomas más comunes de la disfunción sexual femenina. Mira, en general la mayor parte de las pacientes que consultan acá, como te decía cuando recién comenzamos, consultan por una baja en el deseo sexual y por dolor con las relaciones. Esas serían como las dos cosas que más habitualmente vemos acá. ¿Cómo puede afectar la disfunción sexual a la calidad de vida y bienestar emocional de una mujer? La verdad es que afecta bastante, porque afecta con el autoestima, te puede afectar en la parte vincular con tu pareja, o sea, además a la gente le da como un poco de vergüenza consultar, entonces son cosas que se vienen arrastrando hace un montón de tiempo. Entonces es importante hacer la consulta, a veces de repente a la gente le da vergüenza, pero acá tenemos la posibilidad incluso de hacerlo por teleconsulta. O sea, Ya, la verdad es que es bastante asequible en ese sentido y las primeras consultas en general es más que nada hablar, hacer como bastante una historia de la parte de la sexualidad de la persona bastante acabada, entonces se puede hacer por teleconsulta si es que la gente no se anima de repente a consultar en persona. ok. Cuando una mujer debe acudir a un especialista para evaluar un posible problema de disfunción sexual. Partir de la base que una disfunción sexual se presenta cuando a la paciente le genera problemas. Porque, por ejemplo, hablamos de deseo sexual. Hay gente que no tiene deseo sexual, pero que eso no le afecta en su vida, ni en su calidad de vida, ni en sus vínculos. Y una persona que es asexuada se identifica de esa forma y no le produce ningún problema. Entonces, Ok. yo debo consultar, porque como hablamos en sexualidad es muy difícil de hablar de normalidades, es cuando a mí me afecta mi calidad de vida. ¿Cuáles son las principales pruebas o exámenes que se realizan para diagnosticar la disfunción sexual en mujeres? ¿Se puede realizar en Clínica Merced? Bueno, generalmente se hace una historia clínica bastante acabada, lo que te decía antes, como de la historia sexual de la persona. Ahí vamos a hablar de cómo la criaron desde niño, o sea, se habla de todo. Después, un examen físico ginecológico muchas veces es necesario hacer si es que hay presencia de dolor.
y se pueden hacer también estudios de sangre hormonales, a veces también de infecciones de transmisión sexual que pueden producir dolor, ecografía, y todas estas cosas se pueden hacer aquí en la clínica. Ok, ¿existen cuestionarios o herramientas clínicas que ayuden a evaluar el problema? Eso es lo que nosotros acá realizamos. Hacemos estos cuestionarios. Es importante que se animen a consultar porque hay soluciones, ¿ya? Ok. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes para la disfunción sexual femenina? En general, el tratamiento para las disfunciones va a depender de qué tipo de disfunción presente la paciente y el tratamiento es bastante, o sea, hay que enfocarse en varias aristas, o sea, la parte física, la parte emocional, hay de repente medicamentos como con terapias hormonales que se pueden utilizar, tenemos elementos como el láser vaginal cuando se produce por algún tipo de atrofia o molestia o dolor en la zona genital, o sea, contamos con bastantes herramientas, pero en el fondo hay que ver caso a caso. Ok, ¿y la terapia hormonal es una opción segura para tratar la disfunción sexual en mujeres menopáusicas, por ejemplo? Es bastante segura. Generalmente nosotros acá usamos tratamiento hormonal local con estrógenos, podemos usar tratamiento con testosterona. Hay que evaluar caso a caso, pero es bastante seguro, no genera mucho efecto secundario. Ok, y por ejemplo, ¿cómo ayudan los tratamientos ginecológicos como el láser vaginal en la mejora de la función sexual de la mujer? Bueno, lo que hace el láser es mejorar la calidad del tejido, entonces aumenta el grosor de la mucosa, mejora la vascularización, la elasticidad, y eso va a generar menor dolor, mayor lubricación, mejora el láser también el piso pélvico, entonces mejora la respuesta sexual. Ok, ¿y qué es la fisioterapia del suelo pélvico? ¿Puede ser beneficiosa para la disfunción sexual? Bueno, acá lo que te decía antes, como que el tratamiento es bastante, se tiene que producir desde bastantes aristas y la kinesioterapia del piso pélvico es algo que tiene muy buena respuesta. En el fondo trabaja todos los músculos del piso pélvico, que son los que generan la respuesta sexual. Favorece la formación de vasos sanguíneos también, entonces es un complemento ideal para todos los tratamientos que nosotros hacemos acá en la clínica. Y eso lo evaluamos nosotros acá y cuando es necesario se manda a la paciente a hacer una evaluación con kinesiólogo. Ok, ¿existen medicamentos aprobados para tratar la disfunción sexual en mujeres? Es que el deseo, si es que estamos hablando de deseo sexual, no hay nada que esté muy comprobado que funcione para la mujer porque el deseo sexual femenino es bastante multifactorial, Ya. ¿ya? Pero sí hay tratamientos en cuanto va a depender del caso a caso, como te digo. O sea, esto en la mujer hay que ver caso a caso. Ok, antes de continuar, los invitamos a enviar sus consultas a través de www.clinicamerced.cl. Se atienden pacientes de todo Chile. Envíen también sus consultas al WhatsApp más 569 5811 6731 de Clínica Merced. Bueno, doctora Valentina, para continuar, ¿qué papel juega la psicoterapia o terapia sexual en el tratamiento de la difusión sexual femenina? Bueno, es fundamental también contar con alguna persona que nos apoye en ese sentido, porque de repente hay muchas cosas que tienen que ver más por ahí que con algo físico. Ok. Que mientras más cosas podamos abarcar, mejor va a ser el tratamiento. Ok, ¿y la ansiedad y la depresión pueden contribuir a la disfunción sexual? Total y absolutamente. ¿Cómo influye la autoestima y la imagen corporal en la función sexual femenina? Es que yo cualquiera de estas cosas que yo tenga alteradas van a afectar mi respuesta sexual porque la curva de respuesta sexual femenina tiene mucho que ver con un contexto, con el sentirse con el amor propio, o sea, validado por mi pareja. Si yo no tengo mi autoestima del todo bien, me va a costar un poco todo eso para poder tener un espacio seguro para tener una buena respuesta. Entonces, es bastante importante poder trabajar con todo eso, por eso la importancia de la psicoterapia. Ok, usted un concepto que igual mencionaba, por ejemplo, el dolor al momento de tener las relaciones sexuales, ¿se relaciona con la difusión sexual? Sí, es un tipo de disfunción sexual, son las disfunciones sexuales por dolor.
Y eso puede ser una dispareunia, que en el fondo es como dolor con las relaciones, y a veces es tal la molestia que se produce un vaginismo, que es como que no se logra ni siquiera la penetración. Ok. ¿Cómo influyen los anticonceptivos en el líbido y la función sexual? Es que lo que te decía anteriormente, o sea, el anticonceptivo puede o no afectar la función sexual dependiendo de cada persona. Afecta porque en el fondo hay gente que le disminuye el deseo sexual. Ok. Hay gente que le produce un poco más de sequedad vaginal, entonces puede también producirse un poco más de dolor quizá. Pero son todas cosas que, como te digo, depende de cada persona. Ya. ¿La pareja juega un rol clave en la recuperación de la mujer con disfunción sexual? ¿Cómo puede ayudar en este caso? Bueno, va a depender de la pareja, pero hay parejas que ayudan y hay parejas que no ayudan tanto. Va a depender de cada pareja. Ok. Pero si la pareja está dispuesta a ayudar y participar, o sea, es un golazo en el fondo. Pero a Ya. veces hay veces que en el fondo hay muchas cosas que quizás se dan por el vínculo con esa pareja, ya Ya. que hay ver otras posibilidades. Ok. ¿Qué hábitos de vida saludables pueden mejorar la función sexual en las mujeres? En general, como cualquier cosa que promueva la salud vaginal, va a mejorar la respuesta sexual. Buenos hábitos de limpieza, uso de ropa adecuada, usar hidratantes o vulvares también en caso de que haya un poquito de sequedad o después de la menopausia. La dieta tiene que ver, el ejercicio fundamental. O sea, bueno, en general las recomendaciones de vida sana van a mejorar todos los tipos de respuestas fisiológicas. Ok. ¿Y cómo afectan, por ejemplo, el alcohol y el tabaquismo a la vida sexual de la mujer? Bueno, el alcohol disminuye la respuesta sexual, entonces en el fondo puede afectar bastante. El tabaco produce una inflamación del endotelio, de todos los vasos sanguíneos, y al tener eso también tenemos una alteración en la respuesta sexual. Entonces todas esas cosas claramente pueden afectar. ¿Qué mitos o creencias erróneas existen sobre la disfunción sexual femenina que se deberían ser aclarados? Es que aquí tenemos hasta mañana, podríamos estar hablando de la cantidad de mitos que existe con respecto a la sexualidad, ¿ya? Ok. Pero en el fondo yo creo que una de las de los grandes errores que existen, se cortó. ¿Aló? Sí, la estamos escuchando, doctora. Sí. Perdón, que se había cortado. Yo creo que el gran mito que existe con respecto a la sexualidad, porque es como lo que más me consultan las pacientes, es con respecto al deseo sexual. Ya. Que la gente piensa que el deseo sexual es algo que es algo espontáneo, que como que de un segundo a otro lo perdí y que puedo hacer para recuperarlo. Y en el fondo el deseo sexual es algo que yo tengo que trabajar día a día conscientemente y activamente. Entonces yo te diría que uno de los grandes mitos es en torno al deseo y la espontaneidad de su aparición. Ok. Que en el fondo no se dedica a trabajarlo y a ponerlo en práctica como activamente. Ok, doctora, para ir finalizando, ¿qué consejo le daría a una mujer que siente que su deseo sexual ha disminuido, pero no sabe si es un problema médico? Y hacer la consulta. Mira, a lo más se aprenden cosas sobre los mitos y verdades de la sexualidad, tenemos una charla sobre sexualidad y no se pierde nada, la verdad. O sea, hacer un chequeo, ver que esté todo ok y que en general la mayoría de las veces no hay ningún problema más que lo que decís tú, mitos. Ya. Y eso Ok. lo podemos trabajar acá también. Ok, doctora. Bueno, en Clínica Merced están comprometidos en brindar atención médica de calidad a pacientes de todo el país ofreciendo servicios a través de telemedicina en todas las especialidades. Se realizan procedimientos y cirugías ambulatorias programadas para la comodidad y seguridad del paciente. No olviden enviar sus consultas al WhatsApp más 569 5811 6731 de Clínica Merced. Bueno, doctora, queremos agradecerle por esta entrevista, por este gran tema para las mujeres, ¿cierto? La difusión sexual femenina. Ella fue la doctora Valentina Serrano. Muchas gracias por estar en Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Adiós, Diego. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más. Se viene también la Mañana Popular.